Y ahora sí. Entonces, esta distancia, o sea, esta vista que yo tengo acá, ¿dónde la voy a ubicar? La puedo ubicar acá, la puedo ubicar más lejos, ¿sí? No importa. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el principio de la proyección diédrica. Ese principio lo que me permite es esto, o sea que este plano de dibujo yo lo puedo ubicar cerca al observador o cerca al objeto o más lejos del objeto y eso no va a afectar el tamaño del dibujo, diferente a la proyección cónica. Entonces, esa la voy a ubicar ahí, cerca. Si no tengo espacio, pues la ubico cerca acá. Entonces, auxiliar a 40 grados. Segundo paso. Vamos a proyectar los puntos. Entonces, ¿cómo paso los puntos de esta vista a esta vista? Entonces, yo tengo que puedo utilizar esta, por ejemplo, esta escuadra, ¿sí? Y que tengo que revisar que esta línea esté alineada, esto está alineado con la línea de referencia. Voy a ubicarlo sobre el punto F, ¿cierto? Y trazo una línea. Entonces, esta línea de proyección o línea de relación debe ir perpendicular a la línea de referencia. O sea, si yo cogiera una escuadra, cuando yo trace esta, si yo lo hago con escuadras, entonces esta línea de acá, cuando la alinee con un lado de la escuadra, debe formar acá un ángulo de 90. ¿Sí? Entonces, el ángulo de 90 entre la proyección, para que cuando yo traslade este punto F, ¿sí? Cuando yo traslade este punto F a esta vista, lo trazo con la escuadra. ¿Para qué utilizo las otras escuadras? Por ejemplo, yo podría colocar esta escuadra acá y colocar aquí abajo como de soporte a un lado de la escuadra. ¿Para qué? Para apoyar esta escuadra sobre la otra y desplazarla. Yo la desplazo con la otra quieta. Y ahí voy proyectando las líneas. ¿Cómo debería quedar eso? Como estamos, ya vimos. Voy a hacerlas. Yo las tenía dibujadas ahí, pues, para ahorrarme la fatiga. Las dibujé con el grupo de esta mañana. Entonces, esas proyecciones las debo ver así, ¿cierto? Entonces, con un lápiz más, con una mina más que no retiña tanto, entonces yo puedo proyectar todos esos puntos. Recuerden que debe formar 90 grados, ¿sí? Aquí hay un ángulo de 90 grados entre la línea de relación y la línea de referencia. Tercer paso, bueno, podríamos irlo haciendo el segundo y el tercero al mismo tiempo. Entonces, proyectan los puntos y ahora voy a pasar sobre esas líneas de proyección, voy a pasar el punto F, el punto K, el punto G, todos los puntos los voy a pasar. Entonces, la auxiliar que acabo de hacer, la auxiliar 1, es adyacente a superior, ¿sí? Y la auxiliar 1 es anexa a frontal, o sea, la superior es adyacente a auxiliar 1 y a frontal, o sea, es la vista en común, la vista adyacente común es superior. Entonces, las distancias las voy a pasar desde la frontal. Entonces, voy a coger una escuadra y voy a medir desde la vista frontal, voy a tomar las distancias con la escuadra alineada con la línea de referencia. ¿Sí? Esta escuadra de acá, ¿sí? La pongo sobre la línea de referencia y voy a empezar a medir las distancias que hay desde la línea de referencia hasta todos los puntos. Entonces, en este caso,
La distancia que hay de línea de referencia al punto A, al punto F, al punto B, al punto K. ¿Cómo voy a pasar esas distancias allá? Entonces, pues lo que hago es voltear la escuadra. ¿Sí? Y aquí la ubico. Entonces, la escuadra la voy a ubicar en la vista auxiliar con un lado de la escuadra alineado con la línea de referencia. Las vistas las paso desde la anexa con un lado de la escuadra alineado sobre la línea de referencia. Nunca había hablado tanto con su tapabocas. Como hice esta mañana. Listo, entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá, la distancia que hay desde la línea de referencia al punto A es 3 unidades. La distancia que hay de la línea de referencia al punto B, 6.4 o 64 milímetros. Entonces aquí vengo, pongo la escuadra y trazo los puntos. Como ya lo hice, ya tengo todos los puntos aquí guardados. Me va a tocar colocarle nombre a esas capas. ¿Sí? Entonces, tercer paso, ubicamos todos los puntos en esa vista y pues de una vez los numero, ¿no? O sea, porque pues para no perderme, de una vez hago esa numeración. Entonces, de una vez yo coloco la letra. Entonces aquí este es el punto F, este es el punto K, este es el punto B, el punto A, ¿listo? Ahí están ya con las distancias respectivas desde frontal. Entonces, les voy a dejar un espacio de tiempo para que avancemos hasta ahí, hasta esta parte. Hacemos la auxiliar, proyectamos las vistas y pasamos los puntos. Sí. Voy. Muy. Segundo paso es proyectar todos los puntos formando una perpendicular con esta línea de la línea de referencia una línea punteada, dos pequeñitos, una punteada, dos pequeñitos. Entonces, ¿cómo voy a ubicar esas cuadras? Alineo esta con esta. Ahí está completamente. O con esa escuadra, esto, de formar 90. De los puntos los va a proyectar así. Con esto acá y esto allá. Con esto por acá. Sí, solo esta vista. ¿Listo? Esto va a ser esta puede ser estudiada. Así, esto con esto. Y esto es por la zona. Y esto por la zona acá y ya hay Exactamente. Sí, ya ven que miramos esto. Esta es una vista auxiliar que por ser auxiliar a superior, vemos la altura en tamaño real.
No. El dibujo. ¿Es la primera vez que ven? ¿Cómo? ¿Y en la casa no ves nada? Y antes de terminar este ejercicio, la última clase antes de irnos al paro. Si van a ir a clase, tienen que traer eso. Venir a ver la clase, pueden quedar en la casa. Si no, pues pueden traer la hojita. Se hicieron unos modelos, estos modelos son para. No, los puntos, los vértices. Ahí no hay puntos. Entonces, los puntos que trasladamos son todos los que están. Esta pantalla es un poquito pequeñita, entonces toca. Los puntos que trasladamos son todos estos FK, AB, G, NJ, DC, E, LM, H, I, todos. ¿Desde dónde pasamos la distancia? Desde frontal. Medimos desde la línea de referencia hasta abajo. Es, por ejemplo, el punto E. Yo coloco la escuadra acá, en la línea de referencia. ¿Cuánto hay de la línea de referencia al punto E? Hay 1 centímetro. Entonces, voy con la escuadra, busco la proyección del E. Entonces, es esta línea de acá. ¿Sí? Me ubico sobre la línea de proyección y ese centímetro lo voy a medir sobre la línea. Bueno, y ahí pasamos todos los puntos. ¿Cómo? En el modelo yo tengo otras. Sí, no importa. Sí. No importa si ustedes tienen que tener eso en cuenta. Si esta línea de referencia está más cerca acá, pues no importa. Esta es la distancia que van a pasar. Eso no afecta en nada al dibujo. Toma la medida que tiene ahí, ¿no? No la que yo le estoy dando acá. Es que eso lo pueden hacer con esta es lo mismo. Esta línea la línea con esta. Y esta lo ubica acá, ¿sí? Para que usted la pueda mover. ¿Sí? Ahí sí. Esta siempre la de aquí. Y la que mueve es esta. Y proyecta. Todo esto para ayudar a ver cómo mueve, pues lo mueve acá un poquito hacia allá. Pues digo, justo acá y lo mira. Ay, no, esto ya no me. Ya, ¿por qué no traje otro poco? Lo otro que me quitan. Que se vean los. Ah, se bajó. Sí, les estaba explicando. Entonces pasamos todas las distancias. Ahí están F, K, G. ¿Profe, me podría explicar otra vez cómo se pasan las medidas? ¿Cómo se pasan las medidas? Las medidas que vamos a trasladar acá, los puntos, tienen que ser desde la anexa. Acá solo hay dos conceptos de vistas.
adyacente o anexa. Adyacente es la vista que está al lado. Entonces, digamos, superior y auxiliar 1 son adyacentes. Frontal y superior son adyacentes. Esta adyacente es común al auxiliar 1 y a la frontal. Entonces, al tener esa en común, estas dos son anexas. Las distancias siempre las uso de la vista anexa. Entonces, la medida de 2 puntos las voy a tomar en frontal. Cogen su escuadra, buscan dónde tienen la línea de referencia. Ubican un lado de la escuadra sobre la línea de referencia. O sea, mire aquí, sobre este ladito la ubican. Y ya. ¿Cuánta distancia hay de la línea de referencia al punto A? 3. ¿Cuánta distancia hay de la línea de referencia al punto E? 1. Entonces usted luego viene y coge su escuadra. Un lado de la escuadra lo alinea con la línea de referencia, igual que hizo abajo, pero entonces esta vez lo tiene que hacer con la línea que sacó. ¿Cuánto había de la línea de referencia al punto A? 3. Sobre la proyección de A, entonces sobre esta línea que va acá, sobre esta que estoy señalando, esta, sobre la proyección de A, esta, va a ubicar la escuadra, formando un ángulo de 90 grados con la línea de referencia, y ahí va a medir los 3, 1, 2, 3, ahí está el punto A. El punto E, entonces sobre la línea de referencia del punto E, ¿dónde viene? Viene por acá, busca la línea de referencia que trazó, la coloca o lo ubica en la escuadra, alineado a un lado con esto, con la línea de referencia, y la distancia 1 centímetro. Y así pasa a todos los puntos. Cuánto mide G, cuánto mide D, N, cuánto hay de la línea de referencia a L, a H, a todos. Y pasa las distancias acá.
Sí, es que va, sí, lo van uniendo mientras esperamos que sus compañeros avancen. Bueno, como uno va más adelantado, entonces listo. ¿Yo qué debo hacer ahí? Pues al unir los puntos, yo siempre me guío por el poliedro que tenemos. ¿Sí? Es más fácil, es más sencillo de pronto ver la isométrica, porque aquí, bueno, hay personas que lo logran, pero es más complejo. Entonces, vamos a ver un concepto que es visibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué puntos o cómo voy a ver yo ese poliedro en esta vista? La visibilidad es esto, la visibilidad es de acuerdo a la posición que yo tengo, pues voy a tener oculta una parte del poliedro y otra va a ser visible. Entonces, cuando yo hago un auxiliar, es como si yo me ubicara en ese punto, o sea, aquí como vemos en el dibujo, ¿sí? El observador es el que se ubica en el plano y de acuerdo a la posición que yo tengo, estoy viendo unas cosas o veo otras ocultas. Entonces, de acuerdo a esta posición, por ejemplo, pues voy a ver este plano en tamaño real, pero voy a ver oculto todo lo que está detrás de ese plano. Entonces, aquí pasa lo mismo. Yo voy a ver desde este lado. ¿Qué voy a ver primero? H, I, G, F, K, L, M, lo voy a ver primero o antes que NJ, que DC, que E, que AB. Entonces, eso es lo que voy a ver. Si yo voy a mirar acá a esto, ¿cuáles son esos puntos? Por ejemplo, H, I, G, F y K. H, I, F y K, pues es la parte de allá, entonces esa cara la voy a ver completa. L, H, I, M. L, H, I, M, entonces es esta cara. Entonces yo voy a completar las caras que yo veo visibles. Yo lo tengo dibujado acá, pero bueno, igual lo voy a hacer acá. Entonces, yo completaría las caras que voy a estar viendo visibles. Entonces, por ejemplo, esta cara la puedo conectar acá, la voy a poner en rojo, que es como lo estamos haciendo. Entonces ahí completaría, por ejemplo, ese cuadrado, ese rectángulo que yo estoy viendo allá. Perdón, ese es LH y M, ¿no? Ese es LMHI. LMHI, de ahí. ¿Sí? Ahí yo veo eso. ¿Sí? Bueno, lo más derecho posible, ¿no? Ustedes utilizan las escuadras pues para unir esos puntos. Entonces ahí, por ejemplo, yo tengo esa cara ya visible. La cara de atrás, en este caso en la isométrica, yo la veo oculta, pero en esta posición, pues yo la voy a ver. Entonces yo ahí todo lo que es H, G, F, K, I está visible. Entonces lo voy a trazar. H, G, F, FK, y KI. ¿Sí? Entonces, mire, esa cara es todo ese lado de allá. Visible, totalmente visible. Por la posición de la vista. Porque estoy viendo desde aquí para allá. Hay un pedacito de esta cara que es E, G, H, L, N, K, I, E. De I, E, yo la voy a ver visible. Entonces aquí lo que es la línea GE va a estar visible. La línea DE va a estar visible. La línea DN y la línea LN, ¿cierto? O sea, ahí voy a ver esa cara. ¿Sí? Que es GE, ED, DN, NL, LH. GE, ED, DN, NL, LH. Entonces ahí veo ese poliedro deformado en esa vista. Las caras visibles son esas.
¿Qué es lo invisible? Todo lo que llegue a la A, a la B, a la E, muy seguramente todo no lo voy a ver oculto, porque es lo que está más alejado. ¿Sí? Entonces, todo lo que llegue a... Entonces, la parte de FA la voy a ver invisible. La parte de BA la voy a ver invisible, ¿cierto? ¿Qué cara es esa? La de atrás. FA, AB, BK, KF. FA, AB, BK, KF. Siempre reviso que complete el poliedro, o sea, que complete el plano. El plano siempre empieza en un punto y cierra en el mismo. A, E, D, C, B, A. A, D, entonces ahí hay una línea. A, D no, espere. A, E y A, B. A se une con E. ¿Sí? Oculta porque queda atrás de esos planos. Después de la E baja la D, ya la tengo hecha aquí. Después de la D baja la C. Entonces aquí hay un pedacito que queda de C, ese pedacito queda visible, pero después de ese pedazo la línea se oculta porque queda detrás de estas caras. Entonces de aquí hasta acá es oculto. ¿Sí? La línea CB no la vemos porque pues va por el piso, ya está hecha ya, y cierra en BA. Entonces el plano debe cerrar en BA. Entonces ya tengo aquí BA, AE, ED, DC, CB. Listo, ahí ya cerró ese plano. Y solo nos queda un plano por dibujar que es DN, NJ, JC, CD. Y formaría de una vez NJ, JM, ML al hacer este plano. Entonces ya aquí tenemos la línea DC, nos faltaría la línea NJ, ¿sí? Que sería esta línea de acá, NJ. Esa NJ sí va toda oculta. ¿Sí? Entonces ese sería el dibujo de la auxiliar. La primera auxiliar a superior. Estamos haciendo una auxiliar a superior. Revisando aquí el tema, vistas auxiliares, la clasificación es de acuerdo a la vista que le hacemos la auxiliar. Entonces, si yo la auxiliar, en este caso, la hago a superior, se conoce como vista de alzada. ¿Por qué? Porque sigo viendo la altura del objeto. En las vistas principales siempre veo dos dimensiones. En superior veo ancho y profundidad. En frontal veo ancho y altura. En la lateral veo profundidad y altura. En la primera auxiliar solo veo una dimensión. Entonces, en este caso, en la de alzada, veo altura. Entonces, ¿cómo está la línea de tierra? Como esta es una vista de altura, hasta aquí que se hizo. Entonces, la línea que va, esta línea, que es como el piso. O sea, en descriptiva, esto es descriptiva, esto es geometría descriptiva. ¿Sí? Digamos, yo estoy trabajando en una superficie en dos dimensiones. Estoy trabajando en este caso en una pantalla, ustedes están trabajando en un papel. Pero pueden ver tres dimensiones, ¿sí? O sea, hay tres dimensiones acá, ¿cierto? Tres dimensiones. Al descomponer las tres dimensiones en un papel, pues esa es la manera. Entonces, aquí en este caso, si aquí en la frontal el piso estaba acá, ¿cierto? Y una persona parada queda así, con esta de altura. Cuando le saco un auxiliar a superior, la línea de tierra la determina la línea que trazo de referencia. Entonces, en este caso, esta línea va paralela a la línea de referencia. Entonces, ahí está el piso. Siempre va paralelo a la línea de referencia. Ustedes ven acá, este piso va paralelo a la línea de referencia. Entonces, esa es una línea horizontal. Eso es muy confuso
para los que empiezan a ver descriptiva, o sea, no entienden. Sí, de pronto aquí en el papel es fácil ver que esta es una línea horizontal, pero ya cuando empezamos a hacer auxiliares y uno les pregunta, bueno, ¿esta línea qué tipo de línea es? ¿Sí? Y como la ven así torcida, dicen, pues bueno, horizontal no es. Y si es horizontal, ¿por qué? Porque está paralela a la línea de referencia. ¿Sí? Entonces es una línea horizontal. Entonces aquí estamos viendo el horizonte. Por la forma que estamos desdoblando los planos, pues queda ahí. Pero esta es una línea horizontal. O sea que aquí veo altura. Por eso el piso, todos los puntos del piso están a la misma altura. ¿Sí? Ustedes ven el plano B, K, I, M, J, C. Todos están en el piso a la misma altura. Esta es una línea, una vista, perdón, de alzada se llama. Y vemos la altura. Bueno, sería completarlo ahí, complétenlo y continuamos. Para ver si tienen dudas con las visibles o con las invisibles. Sí, es que esta pantalla es muy pequeña. Profe, ¿no se puede alejar la imagen un poquito? Sí, aquí piden que la acerquen, allá piden que la alejen. Porque es que aquí tenemos una pantalla, un monitor, y es muy pequeñito el monitor. Mm.
Ay, pues ya lo vuelvo a dibujar. No, está bien, sí. Igual esa referencia puede ir como quieran, por favor. No hay problema. Sí. Sí, yo les di el de 40 pues, para que nos quedara todos igual, pero como la coloque está bien, desde que por ejemplo los puntos se no hay problema. Sí, porque esto es, si yo valido la inclinación, bueno, es la corrección de los puntos también. Pero el dibujo es el mismo, el dibujo es, desde que se pasan los puntos bien, no hay problema. Bueno, mientras terminan, entonces, para que lo miremos al final, luego seguirían los otros tipos de vista que se llaman inclinadas, ¿sí? De esas les dejo la tarea, ahorita lo revisamos, que son auxiliares a la lateral y auxiliares a la frontal. ¿Listo? Entonces, cuando es auxiliar a la lateral, sigo viendo una dimensión que es el ancho. Cuando es auxiliar a la frontal, sigo viendo una dimensión que es la profundidad. Y finalmente, las auxiliares. ¿Me fue para otro lado este momento?
las auxiliares a otra auxiliar, o se llaman vistas adyacentes a otra auxiliar, o sea, es una, la hago inmediatamente después de otra auxiliar. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo del poliedro que tenemos, hice una vista auxiliar a la lateral y luego hice otra vista auxiliar a la auxiliar que saqué. Generalmente en esos auxiliares el poliedro lo vemos como girado en el espacio. Vemos las 3 dimensiones del poliedro, pero ninguna en tamaño real. Bueno, en este caso lo veo plano, pero veo varias dimensiones en tamaño real. Aquí veo 2 dimensiones y puedo ver 2 dimensiones en tamaño real. En esta solo veo una dimensión en tamaño real, pero aquí pues no veo ninguna de las dimensiones en tamaño real, pero sí veo el poliedro como girado en el espacio. Es como si tuviera un programita de esos de estos, ¿cierto? Y estuviera como girando el poliedro en el espacio. ¿Sí? Entonces, en estas pues veo 2 dimensiones, en la siguiente ya veo solo una dimensión, y en la siguiente pues veo 3 dimensiones, pero ninguna en tamaño real. ¿Sí? Es como si lo estuviera girando. En este caso, vamos a trazar un auxiliar para proyectar todos esos puntos. ¿Listo? Esto no es que sea complicado, es tedioso estar pasando tantos puntos. Entonces voy a hacer una vista auxiliar acá. Como yo tengo espacio hacia este lado, ahora aquí la auxiliar. Entonces la auxiliar la voy a trazar formando un ángulo de 65 grados con la vertical, o de 25 con la vertical o de 65 con la horizontal. Y ahí trazo la auxiliar y vuelvo a hacer lo mismo. Proyecto los puntos perpendiculares a las vistas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese siguiente paso de esa manera. 65, el ángulo de la vista auxiliar. Tengan cuidado cuando miden ángulos, ¿no? Si yo les digo 65, en este caso, con respecto a la horizontal, ustedes ubican su escuadra de grados. Mira, ¿sí la ubican? O sea, revisan que la parte de abajo de la escuadra que esté alineada con una horizontal. Si yo les digo, pues, 65 grados con la horizontal, que esté aquí alineado, y cuentan así, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces, ustedes van a marcar acá. ¿Está prendido el sonido? Sí. 50, 60, 65. O sea, lo que van a hacer es que trazan desde el punto 0, trazan una línea 60, 65 acá, ahí van a poner la línea. ¿Sí? Entonces, esa línea que yo acabo de hacer tiene 65 grados de inclinación con respecto a la horizontal, que es lo que tiene esa línea que está acá. ¿Sí? Tiene la misma inclinación, la misma, 65. Entonces tengan cuidado cuando midan grados. Si yo les digo 25 con respecto a la vertical, 25 con respecto a la vertical quiere decir que yo voy a ubicar mi escuadra, pues esta parte la voy a ubicar aquí en la vertical, ¿cierto? Voy a quitarle esta línea de ahí. Aquí tengo la vertical, y si les digo 25 con respecto a la vertical, quiere decir que los grados los voy a contar con respecto a ese. Entonces, igual, lo voy a ubicar aquí. Este punto 0 es de donde voy a iniciar. Acá hay 10, acá hay 20, acá hay 25. ¿Sí? Entonces, ahí está la inclinación de 25 grados con respecto a la vertical. ¿Sí? 10, 20, 24, 25. Entonces, este ángulo interno es de 25.
Entonces, cuando les digo que esta línea forma un ángulo de 65 y un ángulo de 25, pues ahí están sumados los 90, ¿no? Debe quedar así. Y las líneas proyectadas formando un ángulo perpendicular. Entonces, su escuadra, cuando pasen su escuadra, entonces, un lado de la escuadra la van a alinear. ¿Sí? Este lado de la escuadra lo van a alinear con la línea de referencia que acabamos de sacar. ¿Sí? Entonces ahí queda la escuadra alineada con esta línea de referencia y las líneas que yo voy a proyectar pues están paralelas acá. ¿Cuál es la anexa a esa auxiliar que acabo de hacer? De la anexa, ¿de dónde voy a pasar las distancias? Entonces ustedes hacen esto. Auxiliar, digamos, voy a colocar esta, se llama auxiliar 4. La adyacente es la auxiliar 1. O sea, una está al lado de la otra. La anexa, ¿cuál sería? Superior. ¿Por qué? Porque superior y auxiliar 1 son adyacentes. Auxiliar 4 y auxiliar 1 son adyacentes. O sea, la adyacente común es la auxiliar 1. ¿Eh? Entonces, auxiliar 4 y superior son anexas. Entonces, desde ahí voy a pasar las distancias. Les van a ubicar su escuadra para pasar las distancias allá y su escuadra para medir las distancias. ¿Con cuál línea de referencia la van a alinear? Con esto. Se van a ubicar un lado de la escuadra alineado con esta línea de referencia. ¿Sí? Ahí alinean esa con la de superior. Y ahí está alineado. Y toman la distancia desde la línea de referencia hasta acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el punto F y el punto K están ubicados a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 66. Entonces, cuando proyectan F aquí, aquí voy a medir 66. Ahí va a estar el punto F. Aquí con el otro grupo. 66. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a dibujar los puntos. Entonces, igual lo voy a pasar porque ese pasito sí no lo he hecho. Pues lo hice más pequeño, pero igual lo voy a hacer más grande ahí.
Bueno, voy repasando los punticos mientras... Ah, pero yo aquí tengo este hecho, para no ponerme a medir los puntos. Un momento. Aquí yo tengo como mejor dibujadito. El mismo, pero como que se ve mejor. Parece. Entonces, las distancias de dónde pasaron, desde la superior. La distancia que hay desde esta línea de referencia hasta F es la distancia que hay de aquí hasta F. La visibilidad. ¿Qué voy a ver aquí? Chao. ¿Qué voy a ver aquí? Los puntos que están pegados a la línea de referencia. K va a ser visible, C va a ser visible, I, N, B, todo esto que está aquí abajo va a ser visible. ¿Qué va a ser invisible? Todo lo que llegue a G, lo que llegue muy posiblemente al punto A, lo que llegue también al punto F, porque es lo más alejado, lo que llegue al punto E, todo esto es invisible en esta vista. Entonces el análisis de visibilidad siempre lo hago con la vista adyacente. Entonces en la vista adyacente me ubico, entonces es como si yo me ubicara a este lado y trazara una línea, como una línea de... Esta como una flechita, ¿cierto? Y viera todo lo que hay de aquí para allá. Ahí. Es como si yo trazara esa flecha, me ubicara ahí y me ubicara acá y empezar a ver desde ahí, desde aquí hacia allá. Entonces, claro, según la flecha, lo primero que veo, ¿qué es? Pues B, N, I, C. ¿Qué es lo último que veo? E, A, E, todo lo que está más lejos. Entonces, la visibilidad la hago de aquí para allá y la dibujo acá. Entonces, en ese caso, la vista, la auxiliar, la segunda auxiliar, vemos el modelo como en 3 dimensiones. ¿Sí? Yo veo las 3 dimensiones del objeto. Aquí veo la altura, aquí veo la profundidad y aquí veo el ancho. Pero ninguna está en tamaño real, ninguna. La longitud al girarlo se deforma. Conserva su proporción, pero se deforman las medidas. Entonces debe quedarnos esa segunda vista, o sea, esa auxiliar, nos debe quedar así. Creo que ahí se ve un poquito más claro que en el otro. Para poder proyectar. Ya puso tú, siempre hagas, ya, bueno, ¿con qué? Si tiene estas escuadras, entonces, pues a veces lo que hacen es buscar esta otra, ¿cierto? Y buscar esta y correr la. ¿Sí? Ah, pero no, perdón. Lo que tiene que ir es esto, ¿no? Es que buscar acá, ¿sí? Para que las partes. ¿Sí? O sea, este ángulo es el de movimiento. Este ángulo lo forma. Entonces la línea tiene que ir paralela a este cuadro. Entonces las cuadras la sí, esa que ese es el pedazo que, por ejemplo, es muy difícil explicarlo sin una cámara. Yo no uso cámara, pero... Y digamos, en el dibujo tampoco se observa uno cuál dejo fija y cuál dejo movimiento. Porque es que muchos utilizan muchos utilizan estas cuadras. Entonces es más cortito. Por ejemplo, un dibujo así no sirve mucho. Ubican esto ahí y pues la mueven. Pero es más cortito. Aunque de esta yo es más grande. Entonces, lo que estamos viendo hoy es traslado de puntos entre vistas, ¿sí? ¿Cómo hago para proyectar un punto que tengo en una vista? ¿Cómo lo llevo a otra vista?
De una vez estamos viendo auxiliares. Los tipos de auxiliares que son, si la auxiliar es alzada, si la auxiliar es superior, perdón, es una vista auxiliar de alzada. Si la auxiliar es a lateral o frontal, es una vista auxiliar inclinada. Y esta auxiliar que estoy haciendo acá es una auxiliar adyacente a otra auxiliar. Este modelito es como si lo estuviera viendo así, ¿cierto? Veo un pedacito de esta cara, veo un pedacito de esta cara abajo y es todo lo oculto. Y aquí lo estoy viendo, es una posición como así. Estoy viendo esta cara, estoy viendo un pedacito de ese, estoy viendo el oculto, todo lo de ese. Yo no estoy viendo qué pena, no estoy viendo es el chat. Me están preguntando ahí por el chat, pero aquí no me sale el chat ahora. Ah, es que se me desconectó el chat, qué pena. A ver, ¿qué preguntas había en el chat? Porque no estaba leyendo el chat, qué pena. Pero aquí no me salen unas que me salen allá. Y me dice Juan José, ¿puedes explicar cómo hay un PFH en la auxiliar? Preguntamos a ella. Ah, por lo que están enviando ahorita. Bueno, les recomiendo, por ejemplo, cuando estén así, no enviar la pregunta a todos, porque como la envían, ¿cómo se llama eso? Sí, como está ya conectado al equipo, pues no la puedo ver. Yo estoy conectado aquí como coanfitrión. Entonces, Juan José hace una pregunta, ¿ya la resolvió? ¿Ya entendió? Porque si no la puedo, no la leía porque es como estoy en este equipo, no la puedo leer. Juan José Celis, ¿ya la resolvió? Juan José. No, es que es para ver si podría volver a explicar lo de los puntos en los cuatro. Entendí bien. ¿Me repite los puntos? ¿Sin volver a explicarle los puntos de qué? En la auxiliar 4, en la última, sí, cómo los puso. ¿Cómo los pasé? Bueno, entonces, yo esa auxiliar la estoy haciendo a esta auxiliar 1, ¿cierto? Esta inclinación, bueno, se la doy porque es cualquiera por ahora, pero a veces esta inclinación la hacemos según el rumbo y según la pendiente, pero como no hemos visto eso, pues no lo ubico. Entonces, con las escuadras, ¿de dónde va a pasar las vistas? Entonces, como ya las tengo aquí ubicaditas, es que cogí este porque este está como mejor acabadito. Pero ese es el que habíamos hecho al inicio de clases, ese es un poquito más pequeño. Bueno, entonces, mire. Son los de la superior, exacto, eso es lo que voy a explicar ahí. Entonces, mire. Tengo la superior acá, la vista superior acá. Tengo una línea de referencia que es la línea de referencia que utilicé para sacar la auxiliar 1. Y tengo otra línea de referencia que es la que utilicé para sacar la auxiliar 4, ¿cierto? Entonces, las medidas que yo voy a pasar a esta vista son las de superior, desde la línea de referencia. Entonces, la línea de referencia que divide la auxiliar 1 con la superior. Entonces, ahí voy a ubicar esta escuadra, ¿sí? Ahí la voy a ubicar.
En este caso, como este era un dibujo más pequeño que estaba a escala a la mitad, pues ya no va a medir todo lo que medía en el otro, sino que es una medida diferente. Entonces aquí, de esta línea de referencia hasta acá, este punto, me marca 4. Entonces, yo estoy tomando la medida del F. Aquí, sobre la proyección de F, voy a tomar los mismos 4. ¿Sí? Entonces, desde la línea de referencia que saqué, aquí ubico la escuadra 1, 2, 3, 4. Y yo reviso acá 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces la distancia la mido sobre esta línea de referencia y la paso acá. En el otro dibujo teníamos una distancia mayor porque era un dibujo más grande. Bueno, ¿más claro, Juan José? ¿Así? Siempre ubique un lado de la escuadra sobre la línea de referencia. Yo... Profe, y si la línea de referencia está más lejos o más cerca, No importa. ¿pasa algo? No, nada, no importa, no pasa nada. O sea, yo esta línea de referencia lo hubiera podido colocar aquí, ¿sí? O más lejos, no pasa nada. Lo único es que el dibujo le va a quedar más lejos, pero el dibujo le queda igualito. Por eso, entonces, digamos, yo la puedo desplazar en este punto cuando ya he hecho también la otra figura. Desplazar la línea, esta, Sí, ¿para qué la va a mover? ¿Para que le quepa en la hoja o qué? sí, Sí, me imaginé. porque es que la hice muy separada. Sí, sí, la puede mover. O ¿qué puede usted hacer? Por ejemplo, usted llega y dice, ah, bueno, de aquí a acá hay 4, pero no me caben 4. Entonces, ¿qué hace? Divide las distancias a la mitad. Entonces usted dice, si de aquí a acá hay 4, aquí voy a pasar 2. Si de aquí acá hay 26, voy a pasar 13. Si de aquí a acá hay 11, voy a pasar 5.5. ¿Sí? Ah, listo. ¿Listo? Sí, Entonces, eso. voy a hacer eso. Da Ah, lo bueno. mismo. Solo que tiene que acordarse que está dividiendo por un número, ¿no? Porque a veces pasa que se les olvida y pasan unas divididas y otras no, y la figura se les deforma. Bueno, entonces yo, hablando así de la clase híbrida, los jueves sí fijo tengo que venir porque tengo en la mañana y en la tarde. Entonces, voy a venir los jueves fijo. Y los martes, es que tengo con ustedes, los martes sí definitivamente no puedo. Entonces siempre hacemos una híbrida el jueves y una remota el martes. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta que es como del principio. Pero digamos que yo voy a entregar eso, pues sí, ahí como para que no le pase eso, porque yo podría volar la hoja como para no pegarle un pedazo ahí. Ujú. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Que no escuché. ¿Me la repite? ¿O alguien habló? Que no escuché. Sí, profe, la primera línea, la que dice 40 grados, ¿esa línea la tomaste con referencia del plano en cualquier punto o fue con respecto a la que es diagonal? No, esa línea yo la puedo, o sea, la única referencia que yo tomé es que, ay, comadre, espera que me perdí. La única referencia que yo tomé acá es que esa inclinación de 40 con respecto a esta línea, una línea horizontal, ¿sí? Aquí. O sea, esta línea que tengo aquí de referencia
Esos 40 están tomados con respecto a esa línea. Pero el punto donde la hice es cualquiera. Usted la puede hacer ahí, o la puede hacer un poquito más abajo, o la puede hacer un poquito más arriba. No hay problema. Desde que mantenga la inclinación para que pues, no nos varíe el dibujo. ¿Sí? Bueno, listo. Incluso el ángulo puede ser diferente también. O sea, usted puede dejar 30, pero entonces ya el dibujo no le va a quedar igual a este. No es que esté mal, porque igual desde que pase los puntos estaría bien. Entonces, esos 40, lo único que tiene que tener como referencia es que los tome con una línea horizontal que trace paralela a esta línea. ¿Listo? Entonces, en este caso es este. Pero el punto Vale, donde la gracias. empecé, aquí donde la empecé a hacer, es cualquiera. Yo la traté de hacer lo más cercana posible al dibujo. No tan lejos, para que me quepa. Gracias. Listo. Cuando usted pase esta línea de forma no voy a encargar esta línea es solo la línea carbónica lado de cuadro. Con esta pieza hay que revisar bien eso. Que este lado esté alineado. Una vez alinee esta acá, pone esta acá, con la mano, como ves, ya, entonces no hay.
Esa es la... Pues es que esa línea ese está en estado no. Es que el otro sí no lo... Si yo, por ejemplo, lo escalara, a ver si lo puedo escalar acá. Yo voy a llevar este pedacito. Voy a ubicarlo acá. Lo voy a escalar, como ese está a la mitad. Está por porcentaje. Ciento ocho. Uy. Grande. Ah, es que yo cambié 3 letras con respecto al que hice antes. Con razón. Espera a ver si yo cambié. ¿Qué letras cambié? G, I, H, C, L. Bueno, y las puse en minúscula, ¿no? Para completar. Punto E está bien. Punto D, L. ¿Cuáles cambié? F. Mire, esta se llama K. Es que en el dibujo que hicimos primero yo cambié unas letras. Esta es J. Aquí estaría J. Leía G. Este es punto es. Ah, no, J es acá. Y N es acá. J. Ahora sí. Y N. Sería M. Y M. Voy a hacerlas en mayúscula.
Este ya es con las medidas que son. Es que el otro estaba pequeñito y no me he dado cuenta que había cambiado unas letras, que las había cambiado por otras. Sí, estaban, el que hicimos la vez pasada, mira a ver si lo alcanzan a ver ahí, ¿sí? Aquí hay una manera de mostrar eso en pantalla completa. Bueno, aquí es importante porque, bueno, ya hice una corrección acá de eso, es que recuerden la posición de las escuadras, ¿no? Las líneas van proyectadas formando un ángulo de 90 con un lado de la escuadra. Las distancias las pasamos con un lado de la escuadra midiendo, formando un ángulo de 90. Bueno, entonces para que tengan eso en cuenta. ¿Mm? Bueno. Esas son las personas que le dije. Por ejemplo,
Eso es lo que permiso como allá. Usted también podría ver, digamos, por puntualmente por ejemplo. Ya que aquí, por ejemplo, en la entonces usted dice, bueno, 75, no me cabe, dividido por 2. La ganancia de 7.5. La mitad, 40, 48, entonces tiene que ser 1024. Bueno, ¿cómo van ahí? Bueno, entonces yo creo que el miércoles vemos tipos de línea, tipo de planos y rumbo pendiente y longitud real. La siguiente hacemos ejercicios y la siguiente hacemos el parcial. A ver cómo nos va. Sí, o sea, ¿cómo es? Sí, el día del parcial. Dejémoslo en rojo. Uy. 1,5.
Fuentes estas.
No, estábamos aquí revisando unas cosas, Oscar. Bueno, entonces, de tarea, para que nos quede claro ya esto de trasladar puntos, el ejercicio que habíamos hecho antes de irnos a vacaciones debía tener esto, ¿sí? Entonces vamos a hacer una vista auxiliar a frontal, ahí como para que nos quede claro ya cómo pasamos puntos, que tenga una inclinación de 25 grados con respecto a la horizontal, y vamos a hacer una auxiliar a lateral derecha que tenga una inclinación de 45 grados con respecto a una vertical. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso de tarea y entonces ya el ejercicio nos quedaría completo con las vistas de esta manera. Bueno, nos debe ocupar como este espacio en una hoja, así, completo. Profe, qué pena, ¿puede repetir lo último que dijo? Auxiliar a frontal, inclinación 25 grados con respecto a la horizontal. Y auxiliar a lateral derecha, inclinación de 45 grados con respecto a una vertical. ¿Sí? Ahí les dejo el dibujo. La otra clase, pues yo creo que alcanzaremos a ver algo ahí, pero entonces como para que nos quede ya claro el traslado de puntos, podemos dejarlo hoy acá, pero pues empiecen a hacer eso, si quieren hagan esta, tracen esta línea 25 grados para que les quede claro esta auxiliar y esta 45 con respecto a una línea vertical. Pasamos los puntos y trazamos la visibilidad, a ver cómo nos queda. Y ya, con eso terminamos este ejercicio. Este ejercicio nos sirve para revisar tipos de línea, aunque el único tipo de línea que no tiene acá es la oblicuo-Keplers, pero lo podemos revisar con uno de los modelitos. Pues yo sí subiría algo por si requieren algún tipo de retroalimentación, sí. ¿Sí? Como para que lo suban y lo dejen ahí planteado. Si tienen alguna duda, como su compañera de la clase pasada, que subió eso ahí, o la de esta mañana, creo que fue. Los puntos con cuál se hallan. Entonces, a ver, siempre hagan este ejercicio. Si yo hago esta auxiliar 2, la hago a frontal, ¿cuál es la anexa? Entonces, auxiliar 2 y frontal son adyacentes. Auxiliar
frontal y superior son adyacentes. Superior y auxiliar 2 son anexas. Entonces, los puntos para la auxiliar 2 los voy a pasar de superior o de lateral derecho, que es lo mismo. ¿Por qué? En la vista de alzada, yo sigo viendo altura. ¿De dónde estoy pasando las distancias? De una vista frontal que tiene una dimensión que es de altura. La auxiliar 2 es una auxiliar afrontal. Ahí sigo viendo la profundidad, que es la única dimensión real que me queda. Entonces, ¿de dónde paso profundidad? ¿De superior o de lateral? ¿Sí? Ahí yo veo profundidad. La auxiliar 3 a la lateral. Ahí yo sigo viendo ancho. ¿Dónde veo ancho? En frontal. Aquí yo veo ancho. Entonces, la dimensión que yo sigo viendo en cada una de las auxiliares es una sola dimensión. En la auxiliar superior veo altura, es una vista de alzada. En la auxiliar frontal sigo viendo profundidad, entonces profundidad de dónde la traigo. En la auxiliar a la lateral derecha sigo viendo ancho, entonces ancho de dónde lo traigo. Siempre la anexa, entonces de la anexa. Auxiliar 3 y frontal son anexas, entonces las medidas las voy a pasar de frontal. Auxiliar 2 y superior y auxiliar 2 y lateral derecha son anexas, entonces de ahí voy a pasar las medidas. ¿Listo? Esa era la pregunta, ¿cierto? ¿Quién hizo la pregunta? Juan José, esa era la pregunta, ¿cierto? ¿De dónde pasan las medidas o los puntos con cuál se hallan? Ok, listo. Entonces siempre, eso se lo tienen que tener muy claro porque es que descriptiva es esto, descriptiva es trasladar puntos. ¿De dónde voy a pasar los puntos? Entonces del anexo. Sí, o sea, lo que pasa es que a mí me parece que yo abordo este tema diferente porque esto de ver la segunda auxiliar se ve cuando ven vistas dirigidas, bueno, los que ya ven. Pero entonces cuando ya vemos vistas dirigidas como que entendemos mejor esto, porque generalmente siempre se pasan 1 o 2 puntos de una línea o 4 puntos de un plano, pero yo los paso todos para tener un poquito más claro, entonces como que es un poquito más complejo, pero después se entiende mejor, me parece, al pasar tantos puntos ya como que uno se lo graba mejor. Y lo de visibilidad también, visibilidad se ve después, pero de una vez. Entonces vamos a hacer esto y el estudio de la visibilidad, de cómo queda la vista. Siempre revisen, digamos en este caso, la auxiliar la estoy haciendo debajo del poliedro. Entonces lo que voy a ver es todo lo que está aquí cerca. Lo que va a quedar invisible, todo lo que va a llegar a estos puntos, a los más alejados. Aquí lo más cercano es IJHKN, lo más alejado es EDAM. Entonces todo lo que llega a esos puntos va a quedar invisible. Por la posición de la vista, en este caso, mire que este plano DM, C y N, aquí se ve como una línea. DM, C y N se ve como una línea. Es por la posición de la inclinada. Si lo hubiera hecho como con 40 grados o como con 35, se alcanzaría a ver esta cara. Es por lo que está a 45 grados. Entonces, podemos quedarnos 10 minuticos más, avanzan y ya podríamos seguir, continuamos el miércoles, ¿sí? Igual, lo mismo a los que están ahí conectados. Si tienen alguna duda, terminemos 10 minuticos más y terminamos. Ya la otra ya como que nos conectamos más rápido y solucionamos los problemas hoy. No.
Aquí en estas vistas este está así. De aquí toda esta manilla, donde quedan estas dos caras. Y este, el libro que está acá. Luego esta, el libro que está, y esta cara, a ver, bueno, me anotaron eso ahí, entonces 25 y 45, ¿ya? Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Vamos a cerrar esto aquí ya. Guarda. Entonces nos vemos ¿cuándo es? El martes, ¿no? En remoto, el martes. ¿Listo? Sí. Hasta luego, profe. Bueno, chao, chao. No. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, chao. Luego, profe, gracias. Vale.